Hola a todos amigos, sean bienvenidos a este video. Hoy les voy a contar la historia de la travesía de Olinda. Como ya saben, en el video anterior tienen el archivo de Fue acá y hace mucho, que es la ciudad Drive, Mediafire y Mega. Así que empecemos con la historia. Olinda era joven, y tal vez porque los nombres dicen mucho de quién los lleva puestos. Era linda igual que un sol. Vivía con su esposo Baudilio en La Majadita, un paraje de la provincia de San Juan, donde el viento sonda arrecía con su silbido cálido y seco. La casa no era la de una familia de plata, ni mucho menos. Se conformaban con vivir en las afueras de la ciudad, atendiendo sus animales, porque Baudillo era arriero. Además tenía sus propios caballos, y llevando una vida tranquila, la vida de los recién casados que hacen todo juntos y de esa forma no les pesa el trabajo ni la necesidad. El más valioso regalo que les había entregado el cielo era su hijo, un bebé de pocas semanas, regordete y de ojos vivos, que solía quedarse dormido mientras su papá rasgueaba en la guitarra, una samba aprendida en la niñez. Y así pasaban los días, entre los quehaceres domésticos y los cuidados de la caballada. A veces Olinda iba a la ciudad a visitar a su familia y le llevaba una canasta de uva chinche que recogía de los añosa parra que trepaba en la glorieta. En esas tardes que se quedaba solo, Baudillo caminaba por la huerta y pensaba: qué suerte la mía, porque Baudillo amaba a su esposa y eso siempre lo sabía. Pero cuando ella se ausentaba, el sentimiento afloraba con mayor fuerza. Al cabo de un par de horas de la partida de Olinda, Baudillo le extrañaba locamente. Miraba hacia las nubes y se imaginaba la cara de ella en las formas de algodón, la sonrisa pura, los ojos negrísimos y el gesto decidido de su esposa. Bien sabía Baudillo que, a pesar de que ella era callada, tenía una voluntad de hierro y no dudaba un instante en trabajar a la par de la peonada con tal de ver crecer sus tomates rojos y dulces. Pero no todo era de color rosa en esos tiempos. El país estaba en guerra, en la peor de las guerras, que es la que se da entre los hermanos, las milicias reclutadas por los federales y los unitarios. Se batían en todas las partes, reinaba la confusión, los soldados respondían a caudillos que los hacían pelear en su nombre, aunque muchas veces no sabían por qué peleaban ni de qué lado estaban. Casi todos eran jóvenes inexpertos a quienes les habían prometido una buena paga por sus servicios o directamente los habían obligado a marchar a punta de pistola. Los ejércitos quedaban diezmados rápidamente y muchas veces confrontaban a vecinos, parientes, compadres, en fin, hombres que terminaban luchando en contra de sus propios intereses, que eran los intereses de la sangre, del amor al hermano y al prójimo. Fue un tiempo en que los campos argentinos se tiñeron de sangre, las esposas se quedaron viudas y los hijos huérfanos. Un día, María Antonia de Olinda Correa, que era su nombre completo, decidió que iba a bautizar a su primogénito y por eso, como lo hacía una vez al mes, esperó a que amaneciera, puso un manto alrededor de la cabecita del bebé y se lo llevó a la ciudad. Baudillo le había pedido que esperara unas semanas más, estaba preparando un envío de caballos a Mendoza y pensaba que podía acompañarla de camino, pero de Olinda no era fácil de convencer cuando se le había puesto una idea en la cabeza. Marido y mujer se despidieron en la entrada de la humilde finca. Como otras veces, se dieron un beso corto, sin estridencias, para imaginar en sus corazones que volverían a verse bien pronto. A poco de haberse separado, ambos experimentaron el frío seco de un rayo que se clavaba en el horizonte, pero eran jóvenes y sentían que nada malo podían pasarlo, así que no hicieron caso y cada uno siguió su camino. Baudilio hacía el potrero de Olinda rumbo a la casa de sus padres. Apenas pasadas las 12, con el sol cayendo a pique sobre la huerta,
Baudilio decidió entrar a comer algo y después echarse a dormir una siesta, con la esperanza de estar lleno de energía para emprender el trabajo de la tarde. En eso estaba cuando oyó un bullicio de pájaros cerca, giró la cabeza y le pareció distinguir el eco de unas cabalgaduras. Efectivamente, eran caballos, los que se acercaban y montados en ellos varios hombres con uniforme militar. El más viejo del grupo, un hombrón grueso y colorado, se apeó en la entrada de la finca y le gritó: «Manda mi general que nos des animales, pertrechos, pesos fuertes y lo que sea que haya en la casa». Baudilio se quedó atónito, desconcertado por la injusticia de esa orden. Recordó por un momento aquel rayo que le había congelado la sangre al despedirse de Deolinda, y en un ataque de furia dijo: «Estos caballos no me pertenecen, y a muerte mía que no van a llevárselos así nomás». El militar viejo, que era el principal del grupo, quizás tan solo un sargento con los ojos inyectados de soberbia, susurró tranquilamente: «¿Y quién te crees que sos vos, mazorquero?». Baudilio hizo el ademán de sacar un facón para defenderse, pero la verdad es que no tenía ni un facón ni nada que lo defendiera, porque estaba trabajando. 3 soldados jóvenes lo rodearon y lo prendieron sin ninguna dificultad. «Ahora te venís con nosotros arrestado, y tus caballos también», dijo el sargento, y se lo llevaron junto con sus animales rumbo a La Rioja. La puerta de la casa quedó abierta como una gran boca que quiere gritar pero no puede. Deolinda volvió de la capilla con su hijita en brazos, recién bautizada. Estaba contenta, pero no quería retrasar su regreso a la majadita porque ya lo andaba extrañando mucho a su Baudilio. Se prometió que a la mañana siguiente, a primera hora, saldría para la finca sin hacer caso a los ruegos de su hermana y de su padre, que le suplicaban que se quedara unos días más con ellos. Esa noche fue fresca, cosa rara en San Juan. A fines de la primavera, un viento seco hizo chirriar los goznes de la ventana y el bebé durmió inquieto. A las 5:30, con los primeros rayos del sol, golpeó la puerta el hijo más chico de la comadre de Deolinda. Estaba cubierto de sudor, las gotas de transpiración se le mezclaban con las lágrimas. «Se lo llevaron al Baudilio, señora. Ayer se lo llevaron». Toda la sangre se le agolpó en la cara a Deolinda. «¿Se lo llevaron? ¿Quiénes se lo llevaron? ¿A dónde, Manuel?». «La montonera creen que a La Rioja le han pegado porque se resistía, señora». Fue tanta la desesperación que invadió a la joven esposa que casi se olvidó de que tenía al hijo prendido a su cuerpo amamantándose. No sabía qué hacer. Muchas ideas se le agolparon en la mente: dejar al bebé al cuidado de su hermana y salir a buscar explicaciones, ir hasta la finca y montar el mejor de los caballos para cruzar al galope la distancia que la separaba de Baudilio. Hasta pensó en quedarse en la casa de sus padres rezando mientras esperaba que volviera su esposo. Pero ella no era así. La única salida posible era ir tras la montonera y recuperar a su Baudilio. Tal vez incluso convertirse en una de esas mujeres que peleaban codo a codo junto a sus esposos. Pero separarse de él nunca. Eso sí que no. La empresa era difícil. No podía contarle a nadie su proyecto, ni siquiera a su propia familia, porque lo hubieran desalentado o peor aún, le hubieran prohibido partir, lo hubieran encerrado por su propio bien. Cerca de la casa de sus padres vivía un viejo sabio. Algunos lo tildaban de loco perdido, pero según la mayoría tenía el don de la evidencia. Deolinda fue hacia él y le pidió un consejo. El viejo le dijo: «Escúchame bien lo que te voy a decir, mijita. Seguí el camino de los algarrobos hacia el este y llévate al hijo tuyo, porque si lo dejas acá estás en peligro de que te tome de rehén la misma montonera para obligarte a volver. Hasta puede ocurrir que te maten si lo dejas, Deolinda». Una mujer joven, sana como ella, no necesitaba mayores explicaciones para tomar la decisión. Volvió a cruzar el manto sobre la cabeza de su bebé. Cargó consigo una botella de agua, se largó a caminar siguiendo el rumbo de los algarrobos, siempre hacia el este como le había aconsejado el viejo.
Al principio no le pareció difícil. Caminaba por un par de horas y se detenía a descansar bajo los árboles copudos. En un brazo llevaba al hijo y en el otro la botella, que se iba vaciando y pensaba volver a llenar cuando se encontraba con alguna aguada, esas que cruzan el terreno de vez en cuando, pero a medida que se internaba en la senda que iba hacia La Rioja, el terreno se volvía más seco, más polvoriento y más desnudo de vegetación. Los días eran cada vez más calurosos, las noches larguísimas y heladas. ¿Sería que aquel viejo la había engañado o fue otra cosa de que el destino desapareció ya? Que el destino está en su contra. Lo cierto era que los algarrobos habían desaparecido ya y en su lugar se veían arbustos bajos y pinchudos, del color amarillento de la arena, y la misma a medida que los pasos avanzaban se iba volviendo más clara, finita como la harina. Y ella, que seguía caminando, pero ya agotada y sintiendo un fuego que le quemaba los pies. Así fue como Deolinda anduvo por el desierto sanjuanino varios días con su bebé a cuestas y los zapatos destrozados. A veces se sentaba sobre una piedra y le cantaba una tonadita al crío mientras él se prendía a la teta. No soy como el tatita, le decía. Él se pone a tocar la guitarra y vos te dormís. Conmigo no es igual. Decía esto porque el bebé se quedaba como embelesado mirándola. No era para menos, a pesar del calor y el polvo que se le pegaba en la cara. Deolinda estaba hermosa y la fuerza de voluntad, lejos de afearla, le imprimía una luz especial a sus gestos mientras la mirara. El hijo no iba a sentir los tremendos rigores del clima desértico que atravesaban juntos, pero nada es tan bueno como para durar eternamente. El contenido de Deolinda llevaba en su botella hacía tiempo que se había agotado. Tenía la esperanza de encontrar un río, aunque no fuese una quebrada, detrás de la cual se escondiera un hilo de agua fresca, pero el agua no apareció. En vez de eso, el sol se fue poniendo más bravo porque se acercaba el verano y picó más y más hasta que la pobre joven cayó al suelo y ya no volvió a levantarse. El sitio donde quedó tumbada estaba cerca del vallecito, lugar de paso de arrieros que traficaban mulares y vacas hacia Chile. Marchando por esas tierras, unos paisanos oyeron el llanto desgarrador de un bebé. Les pareció extraño. ¿Era posible que hubiera un chico en ese lugar inhóspito? Aguzando el oído, llegaron al rastro donde yacía Deolinda, muerta hacía días, con el hijito todavía prendido al pecho. Los arrieros no dieron crédito a sus ojos cuando comprobaron que el bebé había sobrevivido, amamantándose de su madre sin vida. Se apiadaron de él y lo alzaron. Luego cavaron una fosa para enterrar a la mujer. Como no sabían de quién se trataba, le revisaron las ropas y en el cuello le encontraron una medallita que decía Mayor Correa. Por eso fue que la tumba de la joven pusieron una cruz de algarrobo, hecha como pudieron, en donde tallaron con la punta de un cuchillo de nombre, Difunta Correa. Y ahí se quedó Deolinda, en ese desierto que sus fuerzas no habían podido derrotar, pero el consuelo de haber salvado al fruto más maravilloso de su amor con Baudilio, el hijo tan amado. Y dicen que 20 años después de la muerte de Deolinda, un arriero llamado Ceballos trataba de cruzar por la zona sus 30 animales. Era una noche pesada, de esas que anuncian rayos espeluznantes y piedras de enorme granizo. Con el primer destello del cielo, las vacas de Ceballos se dispersaron y desaparecieron entre las quebradas, como si las hubiera tragado la tierra. Él se guareció bajo unas ramas y allí pasó la noche más fiera de su vida. Cuando amaneció y el cielo se abrió de golpe, el arriero comprendió que había perdido todo, no solo su fortuna, sino su buena fama, porque ya nadie le confiaría animales, visto y considerando que él no sabía cuidarlos. Se apoyó en un palo y empezó a llorar. ¿Por qué me haces esto, Dios?, preguntaba el cielo. En eso se dio cuenta que no estaba apoyado contra un palo cualquiera, sino sobre una cruz que tenía grabada toscamente la leyenda Difunta Correa. Creyéndole una señal, o quizás porque ya no le quedaba otra esperanza, se arrodilló ahí mismo y rogó: Difunta Correa, devuélveme a mis animales y te levanto una capilla.
Al ponerse de pie, oyó un mugido, siguiendo ese sonido tan familiar para él, encontró al final de la quebrada con que todas sus vacas estaban juntas, masticando unos pastos duros que brotaban entre las piedras. Al año siguiente, Ceballos cumplió su promesa y erigió un templo sobre la tumba de Deolinda, el templo de la difunta Correa en Vallecito, provincia de San Juan. Y bueno, esa sería la historia, estuvo bastante buena. Así que bueno, ya saben, me pueden seguir en mis redes que están en la descripción, que es de mi canal de videojuegos. Así que bueno, espero que les haya gustado la historia y adiós.